Dai, ¿queda gente todavía para admitir? Perdón, Estefanía. No, todavía no. No queda nadie. Ok, bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Vamos a ir sumando a medida que se vayan conectando, los vamos a ir incorporando al webinar. Mi nombre es Analia Camusi, socio gerente del grupo Camusi Chini, conjuntamente con Tecnocientífica, el licenciado, el ingeniero, perdón, Gustavo Caneda y el equipo de Jorgensen. Les damos la bienvenida a este segundo webinar, segundo porque ya el año pasado realizamos el primero, donde se presentó esta innovación nueva en cuanto a tecnología de muestreo y escáner, y este segundo encuentro ya es para empezar a profundizar mucho más con respecto a las bondades y todas las facilidades que tiene este equipo que lo va a presentar Gustavo. Para hacer una pequeña introducción, eh, estamos convencidos que la frontera de la post cosecha es la próxima frontera que va a determinar la eficiencia de la producción agrícola. Todos estos años hemos venido teniendo un incremento enorme en todo lo que es la incorporación, y actualmente está sucediendo una incorporación de tecnología en todo lo que es el sector productivo propiamente dicho, todos lo saben, y eso ha logrado eficientizar no solamente rindes, sino también manejos de enfermedades, de plagas, de sistemas de rotación, incorporación de nuevos cultivos o cultivos innovadores como camelina, carinatas, canolas, etcétera. Y estamos convencidos que se produce, o sea, se viene produciendo un quiebre en la etapa de la post cosecha. Por eso venimos trabajando, la gente de Jorgensen T-Scanner, concretamente Tecnocientífica, y nosotros venimos trabajando en todo lo que es la innovación y la incorporación de tecnologías en el sector. Concretamente, los nuevos desafíos que se presentan es, como les decía recién, incorporar tecnología, gestionar la post cosecha como realmente un negocio que lo es, y el objetivo número uno que tenemos es de asegurar una calidad que la está requiriendo cada vez más el mercado, no solamente industrial, sino el mercado exportador, con limitantes que cada vez se están haciendo más restrictivas con respecto a lo que es impacto ambiental, con lo que es a la sustentabilidad, con respecto a lo que es también la inocuidad de los agroalimentos. Por eso estamos convencidos que en este proceso de la incorporación de tecnología, que es lo que va a desarrollar Gustavo concretamente, nosotros desde el grupo Camusicini venimos realizando ya hace bastante tiempo todo lo que es implementación de procedimientos operativos en plantas de almacenamiento de granos. Por eso estamos convencidos que procedimentar, registrar, armar manuales de procedimiento y fundamentalmente la capacitación son patas cruciales, conjuntamente con la incorporación de tecnología, para poder eficientizar esta etapa de post cosecha. Haciendo un resumen muy rápido, cómo ha evolucionado la post cosecha, ¿no? Cómo hemos pasado de una post cosecha muy rústica o muy rudimentaria, que es la etapa 1, donde antes se hablaba que la norma básica de la conservación es guardar los granos sanos, secos y limpios. Eso fue cambiando. Prácticamente las arandas se usan muy poco, por lo menos en Argentina, no así en Paraguay o por ejemplo Colombia o por ejemplo Bolivia. Pasamos a una etapa 2 cuando se incorporan todo lo que es los sistemas de aireación, la termometría, que fue una forma de empezar a incorporar tecnología conjuntamente con los sistemas de refrigeración, donde ya el grano era sano, seco, limpio y frío. Hasta llegar a la última etapa, que es la etapa en la cual estamos transitando, que es la del grano sano, seco, limpio, frío, sostenido en la etapa de la post cosecha con bajo costo y con bajo impacto ambiental, ¿no? Cuando hablamos del bajo costo es ser muy eficiente en los procesos de aireación, en los procesos de secado, en los procesos de prelimpieza, donde no solamente debo velar por los costos, sino también por balances de masa, que en definitiva son los que nos dan los resultados de un manejo eficiente en la post cosecha. Y el objetivo es siempre siguiendo el objetivo de asegurar la calidad tanto nutricional como física, de los granos, de estos agroalimentos, que son la fuente fundamental y principal para la fabricación de los alimentos. En definitiva, todo termina
en un plato, como yo siempre les digo, en un plato de comida, donde define el consumidor, define en realidad las exigencias a seguir. Esto un poco a manera de introducción es para mostrarles que los tres, Jorgensen, Tecnología Científica y el Grupo Camusi estamos comprometidos en este proceso de tecnificar y sobre todo que se produzca este quiebre, esta evolución, para que se comprenda que todo el esfuerzo que se realiza en la etapa de producción no se pierda en la etapa de la post cosecha. Las pérdidas son muy grandes a nivel nacional y a nivel mundial, por lo tanto el objetivo es eficientizar a través de la tecnología, la gestión y obviamente la organización. Le voy a dar la palabra ahora a Gustavo, quien es el que va a desarrollar concretamente toda esta importancia de este producto de T-Scanner. Así que bueno, Gustavo, bienvenido y muchas gracias. Te dejo la palabra. No, gracias a vos, Analía. Buenos días a todos. Es un placer volver a estar con aquellos que ya estuvieron el año pasado. Un gusto conocer de alguna manera, al menos virtual, a todos aquellos que se suman. El tema para nosotros es crucial, es sumamente importante. Estamos sumamente involucrados con el desarrollo de tecnologías innovadoras, tratando de ayudar a la cadena post cosecha y justamente asegurar todo lo que son los conceptos que Analía acaba de mencionar. A mí siempre me gusta comenzar, o sea, cada vez que doy una presentación de este tipo, durante la misma presentación se me abren ideas, imágenes. Lamentablemente uno no puede estar 3 horas hablando, pero el tema da para mucho. Pero me gusta siempre comenzar con algunos datos que son impactantes. Y acá, en el caso de lo que es la post cosecha y lo que acaba de mencionar Analía sobre las pérdidas, no es un tema meramente idealista, es un tema medido, es un tema mensurado. Hay estadísticas y hay documentos que certifican que la pérdida, solamente pensada en pérdida a nivel de masa, alcanza entre el 5 y el 7% en la post cosecha debido a hacer más eficiente el proceso de la misma, no cuidar todos los parámetros críticos que la hacen. Estamos hablando del 5 al 7%, es una barbaridad, que con pequeños cambios, con pequeños manejos, realmente se pueden minimizar y mucho. Y hoy nos vamos a concentrar un poco a una parte de la cadena de la post cosecha. Como ven en este mapa, es por donde vamos a recorrer nuestra disertación del día de hoy, que arranca desde el momento en que la mercadería llega a las plantas. Pero realmente post cosecha arranca desde que el grano sale del campo. Esa es otra gran etapa, porque desde que el grano sale del campo, de la cosecha misma, una vez que ya salió del campo, ya estamos hablando de la post cosecha, porque ya tenemos que tomar decisiones de qué hacer desde que sale del campo hasta que llega a los camiones y a las plantas de recepción. Como es una cadena muy larga, hoy nos vamos a concentrar de los problemas que van de la recepción a la toma de decisiones, pero sí somos conscientes que debemos involucrar a toda la cadena, porque si tomamos acciones aisladas solamente en algunos nodos, no vamos a lograr que el criterio se haga común, que realmente los resultados sean como lo que tienen que ser. De la recepción de granos, donde tenemos una problemática tremendamente compleja, todo el mundo lo sabe, lo conoce, desde los más pequeños a los más grandes, o de aquellos que ni siquiera están involucrados en el proceso o en los procesos agroindustriales, cuando van por las rutas, sabemos muy bien que cuando estamos cerca de plantas, de aquellas que incluso son muy grandes o medianas, cuando vienen los momentos de cosecha, la acumulación de camiones en la recepción es enorme. Y muchas veces el tiempo de demora de esos camiones proviene de la toma de decisiones en base a esos camiones. Uno de los grandes desafíos es cómo puedo procesar esa línea de camiones cada vez más rápido y con mayor seguridad y con mayor certeza. Si no, imagínense que las líneas de camiones estarían cubriendo todas las rutas del país. De ahí saltamos a cómo vamos a muestrear esos camiones. Y este es un tema en el que nosotros insistimos e insistimos e insistimos. El origen del 90% de los problemas para determinar la calidad de manera correcta y representativa proviene del muestreo. Ahí está la base de la mayoría de los claims, de las discusiones, de los reclamos, en el tema del muestreo. Vamos a hacer mucho hincapié sobre el tema del muestreo. ¿Y el muestreo me tiene que servir para qué? Para tomar y realizar mediciones críticas. Esas mediciones críticas son los que me van a dar datos a mí fehacientes.
para poder tomar dichas decisiones. Y aquí es donde también la automatización aporta a la confiabilidad de datos. ¿Por qué? Por la repetitividad, por la reproducibilidad. Hoy todos vemos que en las plantas de almacenamiento, en las plantas de recepción de granos para almacenamiento o para producción, las mediciones críticas no se hacen con las metodologías estándares que están oficializadas por GAFTA, por ejemplo, que es, bueno, yo tendría que decir que el estándar de medición de humedad es la medición de los granos en estufa con ventilación forzada, con un procedimiento que varía en temperatura y tiempo según el grano. Nadie puede hacer eso en la recepción de grano. Entonces hoy usamos humedímetros, ¿no? Y cada vez humedímetros más automáticos, más rápidos, porque no podemos perder tiempo y porque tenemos que dar certeza a la medición muestra por muestra. Tienen que ser todas medidas de la misma manera. Y obviamente que aquí caemos a lo que es fundamental, la toma de decisiones. Porque ¿para qué voy a hacer más eficiente mi recepción de granos si no la voy a volcar en algo a donde apuntamos en la charla de hoy? Es, la tecnología tiene que ser accesible, la tecnología tiene que ser accionable, la tecnología tiene que servir para tomar decisiones que después impacten económicamente a todo el proceso, porque hacer cosas de buena calidad y seguras también impactan a asegurar no solamente el almacenaje, sino el proceso económico o la ecuación económica de estos procesos agroindustriales. Entonces empezamos a focalizar en la recepción. ¿Qué tenemos en la recepción? En la recepción tenemos varios factores que son claves para poder hacer que ese proceso sea óptimo y que realmente no se generen cuellos de botellas en la primera fase de esta de almacenaje en plantas. La primera es la velocidad que recién mencionamos. Tenemos que procesar los camiones con la mayor velocidad posible y tenemos que ser eficientes con la optimización de los recursos. Cuando digo esto, también un concepto que vamos a remarcar sobre el final, que la tecnología tiene que venir a ayudar a las personas a hacer su trabajo más fácil, más eficiente y más seguro. Por lo tanto, tenemos que utilizar las capacidades de nuestras personas, de nuestros operarios, desde la línea de gerencial hacia abajo, todos concentrados en su mejor expertise y no haciendo 20 tareas que podrían ser las que son fácilmente automatizables y dejar que su ojo y su mente estén concentradas en su real capacidad, que es la que realmente va a dar el valor agregado a todo el proceso. Esto involucra al tema de la seguridad. En la seguridad también está una gran influencia de parte de la estandarización. Los procesos estandarizados me permiten ser correctos, me permiten ser justos de un camión a camión, porque si yo todos los camiones los voy a muestrear de manera diferente, tengo una influencia demasiado grande en ese manipuleo diferente para justamente la determinación de datos que después me permiten tomar decisiones. El muestreo tiene que ser repetible y reproducible, y aquí la automatización es donde es poderosa. Van a verlo en el proceso que hacemos del T-Scanner, que lo vamos a ver ahora en un par de diapositivas, con un pequeño video, porque no quiero volver a dar exactamente toda la presentación que hicimos el año pasado focalizada en la tecnología. Quiero que focalicemos en la tecnología, pero para su uso. ¿Para qué tengo esa tecnología? Uno de los temas fundamentales que hemos logrado con el desarrollo del T-Scan es la detección de focos. Es el único sistema que puede realmente determinar focos. ¿Por qué? Porque el T-Scanner no es un equipo de mesada, no es un equipo al que yo le llevo la muestra para medir. El T-Scanner se mete adentro de la muestra, directamente se zambulle. Es un ojo que está colocado en la punta de la sonda caladora y que cuando la sonda se coloca dentro del grano empieza a escanear y navega, o más que navegar, como va por adentro, bucea por dentro de la carga del grano a lo largo de todas las caladas, haciendo mediciones completas durante todo el viaje del grano adentro del camión. Eso lo van a ver en un pequeño video, ahora en apenas un slide más. La automatización la hemos nombrado muchas veces y volvemos a lo mismo que también mencionaba Analía. Hay quien dijo, lo primero que quiero tener, lo que necesito tener es información. Sin información no puedo tomar ninguna decisión. Después necesito que esa información sea exacta, fidedigna, confiable. Y además la tengo que registrar, porque si la mido y no la guardo ni la registro, no puedo volver sobre ella
para hacer estadísticas y para tomar realmente decisiones. La información, la calidad de la información, el registro de la misma son fundamentales, no solamente para los procesos técnicos, sino para los procesos económicos. El T-Scanner es un sistema de monitoreo automático a tiempo real para determinar factores claves en la carga de un camión y poder tomar decisiones totalmente a tiempo real. La tecnología que está utilizando es la misma tecnología que se utiliza en muchos equipos de bancada, es espectrofotometría NIR, NIR significa infrarrojo cercano. La técnica que se utiliza es por reflexión. El ojo que yo mencionaba, que está en esta parte de la sonda integrado, mira desde adentro hacia afuera, entonces va escaneando toda la columna de grano que se va arrastrando sobre la ventana a medida que la sonda va desde la parte superior a la parte inferior, con la inteligencia de que detecta solo cuando está cubierto de grano y detecta solo cuando tiene que cortar la medición porque está en el aire nuevamente, mide tanto para abajo como para arriba, en doble efecto. El espectro que medimos es un espectro continuo y completo en toda la banda de la energía infrarroja cercana, y los datos y la comunicación son a tiempo totalmente real. La sonda sale al aire, el grano todavía está viajando por las mangueras hasta el catre o la bancada del recibidor, y nosotros ya estamos viendo los resultados en la pantalla. Así de rápido es. O sea, no recibió el grano y ya están los datos medidos. Ya el calador puede moverse a la siguiente posición sabiendo lo que midió en la primera columna. Para que podamos tener, aquellos que no estuvieron en la primera presentación, un mejor panorama de lo que es... Perdón, un poquito de agua para esta garganta gastada, con un poquito de sabor a mate. Para poder que ustedes vean el proceso de medición y de trabajo del T-Scanner, les paso un pequeñito video, son 2 minutos y medio, para que tengan un pantallazo muy rápido y claro de cómo trabaja. Detengo aquí un segundo solamente para remarcar un tema sumamente importante respecto de las tecnologías, de esta tecnología en particular, que para información de aquellos que no lo escucharon en algún momento, es única en el mundo, Argentina, y está patentada en 30 países a nivel mundial. Ya está siendo exportada, ya está siendo colocada fuertemente en Brasil y ya tenemos requerimientos de varios países del lado de Europa. Así que para nosotros es un orgullo haber desarrollado algo que mereció la patente de producto único a nivel mundial. Pero este es un tema que vincula mucho lo que hablábamos recién del tema de la velocidad de los camiones. ¿Qué es lo que una calada jamás quiere hacer? ¿Qué es lo que una recepción de granos en una planta de almacenaje jamás quiere hacer? Detener la calada. O sea, no quieren que un problema en algún sistema o en algún equipo vinculado al proceso de recepción genere un entorpecimiento en el proceso de calada. No pueden parar. Este sistema es un sistema integrado y sincronizado. Acá lo vemos como mangueras separadas, tubos separados. El haz de luz lo manejamos como rojo para que se viera que la luz viaja por canales separados. La toma física se realiza siempre. Es un sistema sincronizado, pero nosotros no interrumpimos nunca el flujo de grano físico que se está tomando. Por lo tanto, siempre hay muestra para contrastar, siempre hay posibilidad
de calar. Acá se dan dos circunstancias importantes. Si por alguna razón se rompiera algo, se rompiera lo que fuera, o el sistema de medición NIR dejara de mirar, el sistema T-Scanner dejara de medir, por alguna situación fortuita, el calador puede seguir funcionando de manera estándar como lo hizo siempre, tomando muestras y si quiere seguir midiendo sobre equipos de bancada. No interrumpe la operación. Pero hay algo más. A medida que el proceso genera cada vez más seguridad, lo que sucede es que si se rompe el sistema de toma física de calado, el sistema puede seguir midiendo. Por lo tanto, la planta, una vez que tiene mucha seguridad, puede seguir procesando camiones, al menos midiendo, aunque por algún momento, algún tiempo, no esté recolectando muestras físicas. Eso obviamente es decisión de la planta, pero esto marca una circunstancia, una cualidad crítica en el momento de desarrollar una tecnología. Las tecnologías tienen que ser desarrolladas de manera que los procesos de quienes las usen sean beneficiados. No podemos hacerlas como nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacerlas como el mercado las precisa. Aquí ven cómo aparecen los datos divididos por secciones. Y acá detecta que en la sección superior no hubo grano. Por eso lo marcó en 0 y con una bandera roja. Esto se puede replicar en una pantalla grande y van a ver que acá realizamos una segunda medición, ¿no? O sea que cuenta caladas diciendo que en la parte superior hay suficiente información. Y ahora cierra el camión y da todos los resultados, teniendo los resultados parciales en las líneas de abajo. Y ahora lo vamos a ver funcionando en la realidad. Presten atención al sonido, van a ver en la salida, que ya van a tener los datos en la pantalla, y el grano todavía está viajando, y ya tienen los resultados, que pueden ser expresados en base seca, en base tal cual, en la base que el usuario decida según cómo está haciendo los controles. Ahí cierra la pantalla, y abajo tienen todas las individuales que estuvo haciendo. El sistema este puede medir y mide en todas las caladas, cuenta todas las caladas, registra absolutamente todo de secciones y por cualquier producto que ya esté calibrado, las calibraciones son todas automáticas, el usuario lo único que tiene que hacer es vincular el camión con los datos del camión. Eso puede ser por código de barras, puede ser por el sistema que ellos decidan, con lo cual queda vinculado el origen, el camionero, la patente, el campo, absolutamente todo queda vinculado al mapa de datos y puede medir y va a contar, como les decía, todas las caladas, sección por sección, da todos los resultados por sección, genera los promedios por sección y todos los parámetros que estén incluidos en cada una de las calibraciones, como en el caso de trigo, que es humedad, proteína y orientación de gluten, en cebada, humedad y proteína, en soja, humedad, proteína y grasa, en maíz estamos viendo fuertemente humedad, en Brasil estamos expandiendo a almidón, proteína y grasa, porque hay mucha gente en plantas de etanol que les interesa mucho la fuente de almidón, etc. Es calibrable y puede medir cualquier cosa, igualmente que cualquier equipo de bancada NIR que nosotros conocemos. Ahora, hablamos de lo que hace el T-Scanner, hablamos de lo que es el T-Scanner, un sistema completamente único que tiende, ustedes pueden darse cuenta que tiende a ofrecer una automatización de medición de camiones porque todos van a ser medidos de la misma manera. No vamos a depender de una toma de muestra específica para hacer una medición, que vamos ahora a recalcar, pero ¿dónde está el poder del uso de este tipo de tecnologías y otras que puedan irse agregando para la toma de decisiones en lo que tiene que ver el almacenamiento de granos, donde nosotros lo que buscamos es asegurar ese mantenimiento de granos, ese almacenamiento de granos? Una de las principales es la representatividad, es decir,
Cuando yo trabajo de manera individual, camión por camión, manualmente, para aunque sea llevar una muestra al equipo de medición de bancada, yo me baso en una toma individual de muestra que es muy pequeña. Y cuando la operación es demasiado grande, que tengo demasiados camiones, en algunos casos no tengo tiempo de procesar en todos los equipos de bancada para todos los camiones. Y tengo que tomar una decisión de armar un conjunto, por ejemplo, y un promedio del día. Ahí, en este caso, en el T-Scanner, todos los camiones son analizados sin necesidad de hacer ningún esfuerzo adicional, lo cual apunta y aporta a la velocidad. Y la representatividad claramente es única. Ningún sistema en el mundo puede ofrecer una representatividad tan grande como en el tema del T-Scanner. Pero además detectamos una humedad, que es una humedad medida a lo largo de todo el camión, con un mapa de humedad de todo ese camión y con la detección de focos. Esto claramente aporta a un proceso más seguro, a un proceso de almacenaje más seguro y a una cuestión también económica. Nosotros sabemos que si un camión trae una masa parcial con una alta humedad, es difícil tomar esa humedad, separarla del grano para hacerle un secado específico. Y si nosotros no lo manipulamos o no lo manejamos bien antes de llegar al almacenaje, por más que mezclemos, etcétera, etcétera, alguno de esos focos puede permanecer y llegar a algún silo. Y sabemos que focos de humedad con temperatura son un riesgo enorme. Por lo tanto, esto ayuda a mejorar el proceso y a identificar donde yo tengo que poner un ojo mayor respecto de la carga que viene. Además, ya el sistema T-Scanner se diseñó para evolucionar. Ya estamos trabajando en algoritmos inteligentes especiales que a su vez pueden determinar directamente la temperatura del grano en el camión. Y no van a mirar la temperatura del grano en el camión como si yo pusiera un termómetro en el medio del camión. No, van a medirla también a través de lo que llamamos medición espectral, también a lo largo de todo el camión, haciendo un promedio general y detección de puntos particulares de temperatura. Esto es algo que jamás se hizo. Jamás se hizo un mapeo de cómo viene la temperatura del grano en el camión. Siempre asumimos en base a lo que recibimos la muestra y lo que podemos llegar a ver, la muestra está caliente, o medir una muestra puntual que ya me llegó al catre. Pero acá podríamos hacer un estudio natural, sin ningún tipo de esfuerzo adicional, de saber cómo es afectada la temperatura de los granos durante el transporte, durante el tiempo que el grano estuvo ahí, cómo se arman los gradientes de temperatura y cómo de alguna manera eso ya puede empezar a afectar la calidad desde el comienzo en la recepción. Y por supuesto, el tema de la determinación de calidad. ¿A qué apuntamos con todo esto? A clasificar, a segregar, a aumentar la productividad, y cuando hablo de productividad es aumentar la productividad de procesamiento de camiones, pero también la productividad de una planta de procesamiento, porque si generar productos finales con alta proteína, por ejemplo, para hacer un único ejemplo, la proteína no la puedo sintetizar. Las plantas que generan harinas de alta proteína o los suplementos de proteína o con concentración de proteína no sintetizan la proteína, no la crean. La proteína tiene que venir en la materia prima. Y lo único que podemos hacer es concentrarla, que es lo que se hace con la soja o con el girasol o con cualquier planta que esté generando un suplemento sólido. La soja es la madre de las proteínas, en este caso. Lo único que podemos hacer es sacarle toda la grasa que tiene, mantener la humedad en el nivel que queremos. Nadie quiere perder masa. Si el productor puede vender a 12, quiere vender a 12, no quiere vender a 10, porque pierde masa, pierde peso, pierde dinero. Y el que produce, si puede comprar a 12, no quiere comprar a 13, quiere comprar a 12. O sea, no quiere comprar agua. Entonces, es un interés de ambos, ¿correcto? Entonces, el agua es una de las variables que es la que menos se quiere modificar. Pero la grasa, sí, porque se convierte en aceite. Y el aceite vale de 900 a $1.000 la tonelada. Con lo cual, lo quiero llevar para ese lado. Pero la harina de alta proteína, que en los 90, principios de los 2000, estaba en un valor de 80, $90 la tonelada, hoy vale 400, $450 a nivel internacional. No nos pongamos a discutir el tema de las retenciones. Por lo tanto, hoy es el producto principal, porque el mundo dejó de comprar grasa y ahora compra proteína. Por lo tanto, es sumamente importante sumado a esto. Esto es productividad también, porque si yo puedo segregar, puedo cumplir con los compromisos y puedo asegurar que voy a generar el producto de alta proteína. Por supuesto, haciendo todo un trabajo seguro en llevarlo limpio, seco, frío, etc. Vamos a tocar un temita de eso de frío en un segundo. Esto es un ejemplo rápido para que vean lo que hablábamos de la representatividad. Un camión tiene 30 toneladas. Un calador automático como el Jorgensen
puede en 5 caladas colectar más o menos unos 10 o 12 kilos de muestra que llegan hasta el catre. Pero de esos 10 o 12 kilos solamente llegan 300 gramos a un equiponir o a un humedímetro. No llega más que eso. Imagínense que yo con 300 gramos estoy queriendo representar un camión de 30 toneladas. Es natural entender, sin ningún tipo de intencionalidad, pero es natural, es totalmente natural, que el efecto del manipulador de la muestra acá afecta enormemente a la fidelidad y la confiabilidad de la medición que se haga. Ni que hablar si esto tiene que ir a ser una metodología estándar de química húmeda, porque para una humedad en estufa uso solo 10 gramos, para una determinación de proteína en los procedimientos de química húmeda utilizo 1 gramo. Entonces imagínense el efecto de la heterogeneidad sobre el tema de la representatividad. Entonces, veamos dónde están las decisiones claves desde la recepción y veamos algunos puntos que nos permiten hablar de por qué es tan importante ir incorporando tecnología que aporte a la toma de estas decisiones. Un poco lo estábamos hablando recién, que los granos de alto contenido proteico son los que permiten producir una harina de alto proteico. Si yo segrego correctamente, sé cuáles son los hilos que yo puedo utilizar para generar mis altas proteínas, voy a asegurarme mucho mejor ese tema, a su vez voy a poder descubrir de dónde comprar, y por otro lado, mantener las que no son tan altas para algunas harinas o algunos productos que no son tan exigentes o para exportación. Entonces, si yo quiero darle valor agregado y aumentar la productividad y la eficiencia de mi planta, la segregación y la clasificación son fundamentales. A su vez, necesito saber que estoy almacenando el tema de manera segura. Cuando hablamos de manera segura dentro del silo, dentro del almacenaje, siempre pensamos en temperatura, siempre pensamos en humedad, siempre pensamos en que esté sano, que inocuo, y de alguna manera sabemos muy bien que casi es imposible asegurar que el agente productor de algún tipo de toxina no esté presente. Vamos a hacer un ejemplo más claro para que no hablemos sobre el aire. Las micotoxinas, que son un tema que hoy se habla tanto, ¿no? De las cuales las que más se hablan son las AFLA, pero las micotoxinas en general son un problema. Ahora, la micotoxina no surge espontáneamente, la micotoxina viene de hongos que están presentes en el grano. Hay una gran discusión en este tema de qué nos conviene tratar de identificar, si está el hongo o si está la micotoxina. El hongo de por sí, en las cantidades mínimas que puede estar, puede no ser un problema de alimentación. Sí, cuando se activa y activa su metabolismo, cuando empieza a comer, y en su residuo metabólico genera toxinas que son realmente muy malas, no solamente directamente para el humano, sino también para los animales, donde pueden generar una mortandad, incluso de animales de vacas, muy grande. Entonces, el manejo de la temperatura y la humedad, por un lado apunta a no darle condiciones a la posible existencia de esos hongos que no han sido determinados dentro del grano. Obviamente, si yo, que es lo que más se mide, es la presencia de la micotoxina, está antes y previo, es un grano que yo no puedo almacenar en esas condiciones porque ya está con una contaminación y tengo que ejecutar o ejercer algunas acciones especiales antes de almacenar. Pero acá hay un punto muy, pero muy importante que también tiene que ver con la temperatura y la humedad, que tiene que ver con la masa. Nadie, como hablamos, quiere perder masa. Y una de las cosas que se pierden fundamentalmente es masa. ¿Qué ha pasado en la historia de nuestra cadena productiva? Y estoy hablando de hace muchos años atrás, hasta ahora que se empieza a trabajar con tecnologías mucho más avanzadas, donde hay herramientas de algoritmos con técnicas nuevas de inteligencia artificial, que no es magia, es otro capítulo. Algún día, si quieren, hacemos un webinar sobre eso para clarificar el concepto. Pero sí hay tecnologías nuevas que nos permiten no hacer lo que hacíamos antes, cuando los costos de producción nuestra estaban muy por debajo de lo que están hoy. Y bueno, si yo quiero asegurarme que voy a tener una buena calidad, buena proteína, y si tenía que echar 100, echo 120 de urea y no pasa nada, total, mi campo produce de más. Hoy no podemos tirar de más por las dudas. Hoy no podemos hacer de más por las dudas. En la aparición de los sistemas de aireación, de enfriamiento, están apareciendo
Esto es algo muy, pero muy nuevo. Lo traigo muy recientemente de discusiones que he tenido con empresas que se están abocando a esto, a lo que se llama aireación y refrigeración higrométrica inteligente. Es decir, no un sistema que simplemente mande aire con una temperatura, asumiendo que algo va a pasar, sino enviando con sensores que realmente midan qué ocurre en la temperatura del grano, en la temperatura del aire intersticial, en la humedad del aire intersticial y la humedad del grano, y hacerlos continuos, y para que ejerzan una insuflación con aire acondicionado. ¿Para qué? Para lograr que el grano se mantenga en la temperatura y humedad en la que están estables, incluso con cierto nivel de dormancia, pero que se mantengan estables para que no haya una pérdida de masa. Hasta ahí está llegando el avance tecnológico y esto es algo que va a venir en los próximos 2-3 años con certeza. Y el último parte es la conclusión de todo esto, es asegurar la calidad de exportación. Si yo no puedo controlar todos mis pasos previos, después no puedo cumplir con mis compromisos de exportación o mis compromisos de calidad interna. Yo tengo que vender un producto con una calidad que me exige mi comprador. Si no, después caigo en negociaciones que bajan mi valor, tengo que bajar los precios, o lo peor, tengo que reprocesar mercadería, lo cual es una pérdida enorme. Esto es lo que hablaba de un mapa típico de la información que un T-Scanner envía, y fíjense que manda todo, absolutamente todo. Esta información, en el caso del T-Scanner, cuando estamos midiendo el camión a la recepción, cada vez que un camión se cierra, viaja directamente al sistema del cliente, y el sistema puede tomar la información para ecuacionarla de la manera que quiera. Puede hacer lo que quiera, puede armar sus bases de datos. En el T-Scanner va a quedar protegida y guardada toda la información. Y claramente, como para llegar un poco al final de la disertación, es que tenemos que ver dónde yo saco el dinero, dónde consigo recaudar algo de dinero, dónde están los valores, el activo de valor en esta información. Bueno, la trazabilidad es algo que todo el mundo sabe que es sumamente importante porque incluso está siendo pedida por quienes nos están comprando las mercaderías. El mapa regional de calidad, ¿para qué me va a servir? Porque con esta información puedo hacerlo de manera automática, campaña por campaña, no con datos puntuales, con datos fidedignos, generales y continuos, campaña por campaña, que me va a permitir hacer ¿qué? Proyecciones comerciales. Porque yo puedo tanto comprar en los lugares que me aseguran mejor calidad, como también puedo vender en base a la información que yo estoy utilizando, o para los propios compradores, desde afuera, saber dónde se está comprando y dónde está viniendo la mejor de las calidades. Sin dudas, lograr hacer una planificación de almacenaje y producción muchísimo más eficiente, con una clasificación, con una confiabilidad y representatividad que sin este tipo de tecnologías no es posible. Esto, si yo hago un almacenamiento seguro, no pierdo masa, no genero actividad microbiológica, no genero problemas, o al menos los llevo a un mínimo aceptable. Todo esto, junto con el aumento de productividad y la optimización de recursos, en donde impacta en el bolsillo del proceso. Lo hace, la eficiencia en este caso, lo hace económicamente más rentable, más viable, más sostenible. Y además de todas las cuestiones económicas, cumpliendo con las condiciones de inocuidad, con las condiciones de impacto ambiental, porque acá estamos usando tecnologías limpias, tecnologías que no generan residuos químicos, que no utilizan reactivos químicos, que no demoran tiempo y que no generan emanaciones, no aportan en absoluto a las emanaciones de los gases de efecto invernadero que tanto se habla y tanto se está vigilando. Para dar un cierre a esta rápida presentación que permitiría hablar muchísimo, vuelvo a repetir lo que dijimos antes. La tecnología debe ser una herramienta que facilite el trabajo de las personas, generando información de valor y seguridad en los procesos. Los que hacemos tecnología, como nosotros, que hacemos tecnología desde hace casi 25 años, el 1 de julio de este año cumplimos 25 años en la Argentina desarrollando tecnocientífica. Jorgensen es todavía más antigua. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, nos ha costado horrores, sabemos lo que es desarrollar en la Argentina con los vaivenes económicos y nunca bajamos los brazos. Hoy tenemos un producto
aceptado, respetado, siendo buscados por las grandes compañías mundiales, es algo que nos enorgullece, pero todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho siempre ha sido para dar valor a los procesos. En lo personal, algunos siempre me hablaban de si, se referían a mí como si yo fuera un científico, y siempre me gustó verme de una manera diferente. Más que un científico, me gustaría verme como un ingeniero, que es lo que es mi preparación, obviamente, pero un ingeniero que construye puentes desde la ciencia a la realidad. Nosotros no hacemos ciencia para completar papers o para publicar y hacer publicaciones. Hacemos ciencia para tratar de generar productos que sean útiles al mercado más importante que nuestro, que es el de agricultura de precisión y el agroindustrial, y que esos procesos sean eficientes y económicamente más viables. No tengo más que decirles, muchas gracias por el tiempo, quedo aquí abierto a todas las consultas que tengan, tenemos tiempo para eso, acá tienen la información nuestra, solamente voy a hacer un pequeño escape para salir de la presentación, pero se sigue viendo mi pantalla. Gracias, Gustavo. Excelente la presentación. Y bueno, estamos abiertos a las consultas, a lo que ustedes requieran como información. Hola, buen día. Alberto le habla. Le hago una consulta sobre lo que es la agroindustria del maní. ¿Tienen alguna experiencia de implementación? Es una excelente pregunta porque hace muy poquito tiempo nos consultaron sobre el tema del maní. Yo principalmente, especialmente, tengo mucha experiencia, trabajé muchísimo con la industria del maní en diferentes tipos de controles y en diferentes tipos de monitoreos, y voy a hacer una salvedad, separando dos cuestiones del maní. Una cuestión es el maní en su caja, en cáscara, si lo queremos llamar, como lo quiera mencionar, y otra cosa es el maní fuera de la caja. Jorgensen tiene sistemas de caladores que están trabajando en maní, especialmente, creo que Diego está ahí, si me va a corregir, especialmente en granos sin caja, o sea, la colecta se puede hacer, y si trabajamos sobre maní sin caja, nosotros hasta ahora no nos han requerido, pero en maní sin caja no habría ningún tipo de inconveniente en medir humedad, proteína, grasa, incluso del tema del maní, sin ningún inconveniente, se puede calibrar fácilmente, porque yo ya he hecho experiencias sobre el maní por fuera en bancada. Diferente es hablar en caja, porque en caja tenemos que penetrar y atravesar la caja, y ahí la tecnología MIR no tiene la suficiente energía para atravesar la caja, y si la tuviera, la caja siempre es una interferencia, porque voy a tener la señal de la caja mezclada dentro de la señal que viene del maní que está dentro. Por lo tanto, si hablamos con caja, tenemos una doble limitante. Ahí estoy hablando de las mediciones, ¿no? Por ahora. Tenemos una limitante de medición que no tenemos en el maní sin caja. Después tenemos el desafío de la penetración de la sonda, ¿no? Porque no es lo mismo cuando la sonda trata de penetrar en una carga como la soja que en una carga como el maní. De nuevo, con caja es muchísimo más difícil, y habría un problema también de que no se produzca rotura de esas cajas en el proceso de la colecta. Ahora estoy hablando de un problema mecánico. Pero sin caja no tenemos todavía sistemas, sí tengo la experiencia que se puede medir tranquilamente, y vuelvo a repetir, todo lo que un equipo de mesada puede medir sobre cualquier tipo de producto lo puede hacer el T-Scanner, porque es la misma tecnología. Lo que hemos sumado al T-Scanner es la posibilidad de que mida absolutamente todas las columnas de grano desde arriba a abajo. Una idea que no dije y que menciono ahora. Toma un espectro cada 50 milisegundos. Si el recorrido de la sonda desde que ingresa la mercadería hasta abajo y hasta que sube es de 7 segundos, de 8 segundos, acumula 160 espectros en todo ese recorrido. Y lo hace en todas las caladas. Por tanto, estamos midiendo todo, que no es lo mismo que medir una muestrita de 300 gramos. Pero esa es la respuesta sobre el tema de maní. Muy interesante, Gustavo. Nos pondremos en contacto. Por supuesto, acá estamos para eso. Le doy la palabra a Lucas Molina, que ha levantado la mano. Lucas. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Nadia. Buen día, Lucas. Consulta, ¿el TS Scanner mediría gluten también del trigo, caso trigo? Vuelvo a
Es una de las preguntas del millón de toda la vida, ¿no? Entonces vamos a volver de nuevo sobre lo mismo. Porque me sirve tu pregunta, que es muy importante para aclarar algo que lo aclaro incluso en un equipo de bancada. Como decía, el equipo NIR puede medir cualquier cosa que puede medir un equipo de mesada. Y lo puede hacer mucho mejor, porque lo hace más automático y con muchísimo más información. El gluten es una consideración especial, que ha sido una discusión eterna entre el NIR y quienes controlan por fuera el gluten. ¿Por qué? Porque el gluten, así como nosotros perdón, mi estilo es tratar de explicar los fundamentos de las respuestas para que se comprendan. Quizás son un poquito más largas, pero es mi estilo, porque si no creo que la gente no logra entender, ¿no? Pero es lo mismo que pasa en una cadena que hablábamos antes. La cadena comienza en la cosecha, no solamente en el momento que mido. En las metodologías que usamos para poder medir con un equipo NIR, tenemos que también conocer y entender cómo es el proceso químico que le da información para que el NIR pueda ser calibrado. El gluten en sí es una determinación relativamente compleja que está muy influenciada por muchos factores, incluso en la automatización de los equipos de patrones, que bueno, históricamente se usó el nombre de una marca, que es el Glutomatic, pero en realidad es el amasado, porque la diferencia que puede haber entre estos dos platitos puede llegar a ser de hasta 1,5 puntos, dependiendo del nivel de gluten. Y además tenemos el tema de la calidad de gluten. Entonces, hay una influencia de error más grande desde el momento de la medición y después tenemos la influencia de la propia muestra. ¿Podemos medir gluten? Sí. Yo llamo orientación porque cada vez que se quiere ir a discutir medio punto o 1 punto de gluten, también nos sucede que cuando mando 5 muestras a 5 laboratorios diferentes, ya sean molinos o no, la diferencia que tengo entre ellos es bastante, puede llegar a ser de 1,5 puntos, 2 puntos, o a veces más. Eso lo sabemos que ocurre. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la temperatura del agua que se usa, si es agua bidestilada, destilada o es agua corriente, si tiene sales, el tipo de harina que usamos, la molienda que genera un montón de factores. Entonces, si bien realmente, si yo les mostrara la tendencia cuando hicimos la calibración, nosotros trabajamos en convenio tecnológico con Cámara Arbitral de Seriedad de Buenos Aires y con Cámara Arbitral de Rosario, y si yo les muestro cuando he hecho calibraciones con los datos provistos por ellos, la calibración da buenísima, da excelente. Pero en la realidad no es tan fácil cuando mando las muestras a hacer la comparación. Entonces a mí me gusta ser, de nuevo, realista. La medición está bárbara, anda muy bien, pero yo la usaría para establecer bandas, de tal manera de que no me meta en esas discusiones complejas y alguien me dice medio punto más, medio punto menos. Y otra salvedad, como entregamos proteína y gluten, si el grano está sano, sabemos que si está dañado, principalmente por temperatura, el gluten saben todos que es la presencia de 2 proteínas, la glutenina y la gliadina, que son las únicas que no son solubles en agua. Por eso se lava el gluten para que queden estas proteínas y las que le dan características de panificación. Ahora esas proteínas pueden estar presentes, pero pueden estar dañadas. Es una cuestión netamente físico-química, por temperatura principalmente. Entonces, ¿qué pasa? La helicoide se convierte en un cilindro, pierde la característica de panificación, pero están ahí. Entonces yo puedo tenerlas presentes, eso, el gluten está, pero está dañado. Ahora, si el gluten está sano, el trigo está sano, la medición de gluten está relacionada de alguna manera con la proteína. Por lo tanto, si yo tengo un trigo de 12 y a mí el gluten me está dando 14, hay algo que está muy raro. Un trigo de 12 tiene que estar tranquilamente en 26 o 27, o 25, 26, 27. Entonces, yo teniendo los dos datos, sumo seguridad y lo usaría como un orientador para segregar en bandas, por ejemplo, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, arriba de 35. Para eso anda bárbaro, andaría mucho mejor para muchas cosas, pero de nuevo, siempre termino yendo a controlar contra una metodología que tiene también su error. No sé si fui claro. Sí, perfecto. No, está claro, igual que, a ver, yo trabajo en un molino de harina y siempre tuve litigios con resultados de NIR contra un resultado de un Glutomatic en el laboratorio. Más allá que por ahí traía muestra y me dicen, no, tiene 25, muchas veces no ligaba porque la calidad de las proteínas no eran buenas. Exacto. Entonces, quienes vendemos o quienes proveemos, me gusta usar más esa palabra, tenemos que ser correctos. Y a nosotros no nos gusta vender espejitos de colores.
queremos ser bien originales. Porque si yo te muestro el trabajo de calibración, anda fantástico, mide muy bien. Pero es una realidad que NIR no puede ver calidad. Entonces, si no liga, no es algo que pueda ver. Entonces, si yo, como usador de NIR, sea T-Scanner, equipo de mesada de cualquier marca, yo veo que mi trigo, que eso es una característica, ahí es donde quiero que el recibidor esté concentrado. Es un trigo con fusarium, con panza blanca, que no es un trigo sano, mandalo a amasar. Amasalo, porque si no liga, ni le midas el gluten, porque no tiene sentido. ¿Se comprende? Ahora, si el trigo está sano, la medición puede ser muy buena. Después tenemos que ver si hacemos comparativas con todos los factores que vos, estando en un molino, conocés muy bien, que también depende de cómo se use la tecnología de laboratorio, puede traer diferencias si otros usan mal, con temperatura de agua muy caliente o los que mencionábamos antes. Igual quiero hacer una acotación que esta campaña, Luca, vos lo sabrás mejor que todos nosotros, fue una campaña bastante sorprendente porque tuvimos trigos de muy buen aspecto físico, ¿sí? Con mucha presencia de grano moteado, que eso también fue un problema serio, con gluten, pesos hectolítricos altos y en general, y tuvimos gluten muy altos, medios, muy bajos y por allí gluten hasta inclusive altos no ligaban. Entonces, hay todo un tema que creo que a futuro la ciencia también y la tecnología va a tener que empezar se va a tener que replantear que es más, hemos tenido muchísimas consultas si había alguna forma más rápida de poder determinar si un gluten liga o no liga, porque justamente es la toma de decisión para cargar o no cargar un camión, sobre todo para destinos de molinería. Entonces, es un tema que está en agenda, pero obviamente que, bueno, hay que hacer muchos ajustes y sobre todo cambiar una conciencia enorme de lo que significa hoy la clasificación y tanto de calidad de manera cuantitativa y cualitativa del gluten en sí mismo, ¿no? Sí, Es un insumo para aclarar. sumamente importante. Los aspectos y las causas principales del daño del gluten son las enfermedades, o sea, la contaminación, y la temperatura, que no necesariamente siempre va a ser cuando pasa por la planta de almacenaje por un exceso de temperatura, que es una causa importante, pero acuérdense lo que hablamos al principio de empezar a medir qué pasa con la temperatura en el transporte, en el camino. Ojo, que días en Santiago del Estero de 45 o 50 grados al sol y tuviste un día entero hace sol, la temperatura interna puede superar los 60 grados. Y sí, no sé, es un estimulante. Justamente Y 60 es el límite. Arriba de 60 me va a dañar. Estoy en el norte y acá la campaña es Sí. bastante caliente y desde el campo ya viene con 38 grados, más o menos el trigo, así que es complicado bajar la temperatura en la copia. Exactamente, es muy complicado. Por eso creo que es un tema fundamental. Tenemos que empezar a ver lo que dice Analía, encontrar caminos más rápidos para determinar eso. Y si ustedes se fijan, este año ha sido el año que más causas de rechazo o de recibos oficiales hemos tenido en puertos por problemas de temperatura en trigo. Ha sido el año clave, que todavía que no tenemos inclusive una reglamentación. Hay una muy vieja de ex Junta Nacional de Granos en vigencia con respecto a el valor, los grados centígrados admitidos para recibir o rechazar un camión en destino. Entonces, bueno, son todos replanteos que hay que hacer. Le quiero dar la palabra a Damián Morena, que también ha levantado la mano. Buenos días, ¿cómo están? Damián acá desde Uruguay. Damián, encantado. ¿Todo bien? Mirá, mi pregunta va más que nada por la zona en la que estamos nosotros. Para preguntarles un poco, imagino que esa tecnología aplicada lleva una especie, una calibración o algún control para saber un poco sobre ese tema y cuál sería el respaldo que tendríamos, por ejemplo, nosotros acá en Uruguay, en el caso de aplicar esa tecnología. Y ya sumo también a una consulta que hicieron por mensaje. Nosotros ya tenemos caladores de ustedes. ¿Cómo se puede aplicar eso a los caladores que ya tenemos hoy? Muchas gracias. Perfecto, Damián, un placer. Arriba Uruguay, me encanta Uruguay. Tengo muchos amigos en Uruguay, así que con gusto ir para allá. Así que cómprennos para ir. No, te voy a tratar de ser concreto. Primero, vamos de atrás para adelante. De la última para adelante, porque es la que más me acuerdo, así si me olvido de las otras me vas recordando. La tecnología está pensada para ser aplicada, ya sea en los caladores nuevos
o en los caladores existentes. Si vos tenés un calador Jorgensen, lo único que se hace es, se cambia la sonda, ¿viste? La lanza, se lleva la lanza ya con el T-Scaler integrado y se instala todo el resto, porque vos tenés, el sensor es un ojo electrónico que está ahí adentro con la fuente de luz, es lo único que va en la sonda, el resto es la fibra óptica que lleva la señal hasta la central es una caja que es la que vieron al lado en el video, al lado del que operaba el joystick, y todo lo que tiene que ver con el cableado, con la comunicación, la fuente, la automatización, va todo junto. Entonces, está pensado para que, de hecho, el principal, lo que más está ocurriendo hoy es el recambio de sondas de caladores existentes para convertirlos en caladores T-Scanner. Así que es totalmente pensado. De hecho, se ha pensado, porque en Brasil nosotros ya hemos cerrado un acuerdo OEM, y se ha pensado para que esta tecnología pueda ser adaptable a cualquier tipo de calador. En los Jorgensen es absolutamente automático. Así que te respondí la última. Ahora voy a la primera, que también me acuerdo, que es el tema de calibraciones. Acá tenemos, yo separo esto en 4 conceptos. La calibración analítica, la validación y ajuste, la calibración electrónica y óptica, y los controles. Entonces, la calibración analítica es el modelo, el algoritmo que nosotros creamos y que va asociado e incluido en el equipo al producto que vos estás midiendo. Hoy tenemos calibraciones muy robustas en trigo, soja, maíz y cebada. Estamos trabajando en sorgo, estamos trabajando en más productos y ya empezamos a trabajar con los clientes. O sea, nos han pedido de camelina, de nuevo, podemos desarrollar y medir en todos los productos que pudieras hacer en un equipo de mesada. Es lo mismo. Las calibraciones y todo eso lo hacemos todo. Nosotros proveemos todo, desarrollamos todo. Ustedes no dependemos de nadie, no tenemos que mandar nada a ninguna parte del mundo. Somos nosotros, directamente ofreciendo el paquete completo. Y la del medio, perdón, esa es la calibración analítica. Ajustes es ¿por qué? Porque siempre que yo te proveo a vos de un equipo, lo mismo que pasa con un equipo de mesada, va con las calibraciones, pero vos tenés que agarrar 4 o 5 muestras, o mejor dicho, 15, 20 muestras, medir y ver si tenés que hacer un ajuste de ordenada al origen o un poco dependiente. Eso se llama validación y ajuste. Yo te mando un equipo, tenemos un protocolo, porque en el T-Scanner obviamente vos no llevas una muestra, lo haces en la operación, tenemos un protocolo para que sigas, para que con 15, 20 camiones hagamos el ajuste pertinente, si vos ves o si vemos que hace falta. Eso no es calibrar, porque calibrar se necesitan cientos de muestras. Eso es ajustar, ajustar, validar y ajustar. Calibración optoelectrónica, que es la parte física, eso se hace, recomendamos a todos los usuarios que lo hagan una vez por año, o sea, tener una visita preventiva, no esperar a que haya un problema, donde nosotros los únicos consumibles que tenés son la lámpara, y en algún momento puede esmerilarse la ventana de cristal que está en las ondas. Acuérdense que medimos de adentro hacia afuera, pero eso puede pasar después de 1 año y medio. La lámpara podría aguantar más de 1 año, pero nosotros recomendamos, como no tiene un costo significativo, que si estamos haciendo el mantenimiento se cambie. Ahí hacemos revisión y posible calibración óptico-electrónica, que son cuestiones de ver si algo ocurre, pero normalmente no hace falta. O sea que ustedes no tienen que hacer nada. En ese sentido, el equipo no tiene un mantenimiento sobre eso ni un cambio. Ni siquiera el cambio de lámpara. El cambio de lámpara es automático, simple, no requiere alineación especial y calibración optoelectrónica de la lámpara. Y el último punto, que tiene que ver con los controles, esto ya pasa con esto es filosofía de control de cualquier sistema analítico. En un laboratorio, así tengas metodologías químicas, vos tenés que tener algún estándar que te dice, bueno, si yo tengo que cada tanto controlar cómo está mi cromatógrafo de gases. Vos tenés patrones que corres cada tanto para estar seguro de que no tenés un deterioro en las columnas o en alguna parte. O incluso para chequear y mantener a los técnicos estabilizados entre ellos, o sea, que sean reproducibles entre ellos. Entonces, ese control yo lo llamo periódico, y eso es en un equipo, en los equipos comparativos, los humedímetros, los espectrofotómetros, los resonancia magnética nuclear, son comparativos, no son equipos que saben lo que es una proteína. Nosotros les enseñamos con la calibración. Entonces, en los equipos comparativos está bueno llevar un proceso de control. También les enseñamos a hacer eso, y la periodicidad depende del usuario. Hay usuarios que tienen tanta confianza y confían tanto porque no cambia nunca o cambia muy poco, que controlan 1 vez por mes o 1 vez cada 2 meses. Controlar, ¿qué significa? Bueno, hoy tomemos 2 muestras, 3 muestras de un camión y las mandamos al laboratorio.
Eso es un estándar, no es una cuestión del equipo. Eso en realidad debería ocurrir en todos los ámbitos de control analítico. Por ejemplo, las normas de las metodologías químicas obligan a poner en cada proceso químico duplicados. O sea, cuando vos pones en la estufa tenés que poner 2 platitos con la misma muestra y ver qué diferencia tenés entre los duplicados. Hasta ahí están obligados a hacer un control mucho más exhaustivo. Pero no es que tenés que andar controlando todos los días y cambiando todos los días. Un sistema comparativo que tengas que ajustar todos los días no está funcionando. Hay que detectar cuál es el problema. No sé si resolví todo. Sí, perfecto. En el caso, por ejemplo, de esa calibración anual, yo me contactaría con ustedes y ustedes mandan un técnico, ¿cómo lo Totalmente. Nosotros igualmente, hay gente de Jorgensen que está en Uruguay. Para nosotros Uruguay es muy simple ir. A veces llegamos más rápido a Uruguay que al norte de Argentina, o sea, en tiempo. Entonces, la verdad que Uruguay nos gusta manejarlo de manera directa, por más que podemos llegar a generar, tenemos gente técnica porque hay representantes de la parte de los caladores, con lo cual hay gente, y tenemos personal dedicado exclusivamente al T-Scanner. Así que de crecer la operación, para nosotros no es ningún problema tener un técnico allá, pero a veces es tan fácil y tan rápido. Hoy con el buquebús llegás en nada a Uruguay y después te manejas un vehículo fácilmente. No es una complicación trabajar desde acá en Uruguay. Perfecto. Gustavo, hay una pregunta también de Estela Patiño que dice, ¿presenta el equipo posibilidad de realizar determinaciones de aflatoxinas en grano sin caja? En grano sin caja. Mani, Estela, ¿querés hacerla personal vos Me directamente? imagino que habla de maní. Por chat. Capaz que dejó la pregunta. Dejó la pregunta en el chat. sí, Mani, está por el chat. La Si es pregunta con maní, respecto a Mani. claro, si es maní, la caja es por el maní. Me imaginé que era maní. El equipo del T-Scanner ahora no mide eso. Yo personalmente ya estoy trabajando, como les dije, el T-Scanner resolvimos lo más importante, que era aprovechar el viaje de un sistema que va por toda la carga del camión para usar ese mismo viaje para medir. Entonces, así como ya estamos agregando temperatura, estamos vinculando dentro del sistema, en breve será esta campaña o a mediados del año que viene, pero estamos ya trabajando para vincular también otros parámetros. Y una de esas ideas es darle cada vez a ese ojo más inteligencia y más capacidad. Nuestro próximo paso es ir hacia no solamente la parte de aflatoxinas, sino también hacia las partes físicas. Pero eso lleva tiempo. ¿Por qué lleva tiempo? Porque no es fácil para lo que es aflatoxinas y para lo que es cuerpos extraños, etcétera, o contaminaciones, hace falta análisis por hiperespectral. O sea, son cámaras que trabajan con imágenes hiperespectrales. Entonces son micro ojos que estamos trabajando para ir incorporando, pero la modelización es larga y requerimos de las campañas. Es nuestro paso siguiente, creemos, y lo bueno es que será un upgrade, no es que tenés que cambiar el equipo. El T-Scanner está pensado para evolucionar, para cada 2-3 años ir incorporando cada vez más cosas. Pero ahora no lo está haciendo. Permiso, un buen día. Una pregunta. Sí. ¿Esta muestra, esta clase va a quedar grabada, va a estar guardada en algún lugar? Sí. Ana. ¿A dónde Sí, ¿Cómo para la que busco? te quedes tranquila, Gabriela, Sí. todo, se está grabando desde que comenzó, se está grabando Bien. todo el webinar, va a quedar. Y también les quiero hacer una aclaración que van a recibir un certificado de participación en el lapso aproximadamente de una semana, teniendo presente que la semana próxima es bastante corta, Sí. ya que tenemos lunes, martes y miércoles, así que seguro después de Semana Santa van a estar recibiendo vía email los certificados de asistencia. Bien. ¿Y a dónde la buscamos a la clase grabada? Nosotros se las vamos a proporcionar, le vamos a mandar los links, ustedes quedan registrados ahora y ya Bien. fueron registrados en el formulario, así que a esos formularios que ustedes colocaron sus datos, ahí se les va a enviar un certificado con la grabación. Ok. Ahora yo me retiro porque voy a trabajar. Les Vale, agradezco. gracias. Hermosa la muestra. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. No, Buen por día favor, placer a para mí. todos. Gracias. Gracias, buen día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta?
Si alguien quiere agregar algo más. Estoy viendo los chats. Por ahora no. Ok. ¿Agregar algo más? Si nadie agrega algo más, nada más, o no hay ninguna otra pregunta, yo dejo abierto, tienen acá los datos, tienen mi mail, ambos mail del grupo T-Scanner, que es el grupo conformado por Jorgensen y Tecnocientífica, el mío personal de Tecnocientífica, está obviamente los datos de Analía, y quedo abierto siempre abierto a responder cualquier consulta que pueda surgir o pregunta que pueda surgir en el futuro más allá de esta clase. Aquellos que se hayan quedado con alguna duda o lo que sea, ni duden, valga la redundancia, en consultarme, que siempre estaré dispuesto a poder contestarles dentro de mis capacidades. Bueno, muchísimas gracias también por participar desde el grupo Camusi Chini conjuntamente con Jorgensen y Tecnocientífica. Bueno, estamos abiertos a todas las consultas, todo lo que ustedes requieran y necesiten, están los datos a disposición y como ya les dije, estos mensajes, mensajes parroquiales, como quien dice, van a recibir la grabación y van a recibir también todo el tema del certificado pasada la Semana Santa, ya que la semana próxima es muy corta. Gracias nuevamente por participar y quedamos a disposición para cualquier consulta. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias.